Estoy grabando, compartiendo pantalla. Ok, entonces damos una pequeña recapitulación de lo que hicimos la clase pasada. Dimos la función de suma, la función recursiva suma, pero usando los enteros que nos define Haskell. Después dimos nuestra propia implementación usando aritmética de Peano, que es, o sea, la implementación es muy parecida, nada más que en vez de tomar enteros, tomas números de Peano. Pero aquí como la clave, como dijo creo que Eduardo, es que sus funciones tienen que recibir el sucesor de un número. Esto para poder emular, por ejemplo, aquí el m-1, para poder emularlo, pues, recibimos un sucesor de un número y para hacerle -1, solamente tomamos el número tal cual, no tomamos el sucesor del número. Por ejemplo, pues si tenemos aquí el sucesor de 0, pues si quisiéramos tomar como el m-1 y digamos que este es nuestro m, y si quisiéramos tomar el m-1, pues sería quitarle el constructor sucesor a la parte de 0, ¿no? Es como la clave en esta práctica. Y pues bueno, solo dimos ejemplos de la suma y de la resta. Vamos a ver ejemplos de qué nos faltó, la multiplicación. Vamos a dar un ejemplo para cuando queramos elevar a una potencia. Las funciones mayor que, menor que e igualdad, usando enteros de Haskell. Entonces, primero la multiplicación. Multiplica. La función multiplica. En su clase aquí van a tomar peanos. Nosotros vamos a dar la implementación de enteros y ustedes lo traducen a peanos. Entonces, nuestra función multiplica, que toma dos argumentos, ¿no? Y luego multiplica el primero por el segundo. ¿Y qué nos regresa? Pues nos regresa otra vez un entero. ¿Cuáles son los casos base? Primero, ¿cómo implementaríamos la multiplicación? Que es de la forma muy parecida a la suma, ¿no? O sea, en la suma, aquí estamos sumando, solo le estamos agregando 1 a la suma. O sea, siempre cada vez que llamamos a la suma, esa cosa difiere por lo más le sumamos 1 a n. Entonces, si quisiéramos sacar la multiplicación, tenemos que sumarle m a lo que tengamos de la suma de n. Ahorita vemos cómo se ve esto, para que se entienda mejor. Entonces, multiplica. Si quiero multiplicar algo por 0, pues ya mi respuesta es luego 0, ¿no? Es como el caso base. Y para ambos casos, ¿no? Porque mi primer argumento puede ser el 0 o el segundo puede ser el 0 y tomamos ambos casos. Entonces, la multiplicación por 0 siempre es 0. Ahora, cuando no tenemos el caso base, tenemos dos números que no son el 0. Entonces, tenemos que hacer multiplicación, tomar la multiplicación de n, m-1. Eso lo vamos a llamar, o sea, esta recursión lo que nos dice es que vamos a llamar esta función m veces. O sea, siempre vamos a ir restando m, lo vamos a restar 1, 1, 1. Cada llamada va a ser restarle 1, restarle 1, restarle 1. Entonces, como esta función se va a llamar m veces, pues entonces hay que sumarle n a esas m veces, ¿no? Entonces, se va a estar llamando m veces hasta que llegue al caso base, se va a hacer 0. Entonces ya va a empezar a sumar, va a subir en la recursión y cada vez que suba un nivel de la recursión va a sumarle n. Y como siempre n no está variando, entonces esto nos va a dar la multiplicación. Entonces lo probamos. Multiplica de 13 y 10, ¿no? 30, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se ve esto? O sea, ¿cómo se ve la pila de recursión? Primero nos vamos a llamar a multiplica con 3 y 10. Mejor voy a ponerlo al revés para que no salga tan largo. 10 y 3. Entonces, esto a su vez va a mandar a llamar a la multiplicación con 10 y 2. Multiplicación con 10 y 2. Y luego esta a su vez va a volver a llamar a multiplicación con 10 y 1.
y luego a su vez otra vez va a mandar a llamar a multiplicación con 10 y 0. Ok, entonces aquí ya se mandó a llamar 3 veces esta cantidad de veces. De hecho son 4, pero a la primera te regresa 0. Esto cuando lo regrese, esto me va a regresar 0. Después cuando suba en la recursión, esto me va a sumar el 10 más el 0, más el 0. Y luego esta recursión me va a llamar lo que ya tenía, el 10 más el 0, pero le va a volver a sumar más 10. 10 más. Y luego esta última, la primera llamada ya va a tener al 10 más el 10 más el 0. Y lo que va a hacer es sumarle otra vez el 10. Entonces así se ve la ejecución de esta cosa. ¿Sí queda claro uh, esta función de multiplicación? Va que va. Es una buena pregunta. ¿En dónde se guardan los valores de las llamadas de la recursión? Bueno, eso es como un tema de sistemas operativos, lo van a ver en sistemas operativos, pero las llamadas recursivas se guardan en algo que se llama la pila de ejecución. Los programas, cada vez que mandas a llamar una función recursiva, lo que hace es guardar resultados en una pila. Entonces, las pilas, déjame dibujar aquí una pila. Rayos. Listo. Ajá, entonces, pues, supongo que es una pila, ¿no? Entonces, el primer elemento que pones va hasta abajo de la pila. Esto que puse aquí es la pila. Entonces, cuando se van a llamar los valores, así como multiplicación de 3 con 4, como todavía no tengo resultado, lo pongo en la pila. Entonces, esta manda a llamar otra vez a multiplicación con 10 y 2, lo pongo sobre la pila. Entonces, esta manda a llamar otra vez a 10 con 1, lo pongo sobre la pila. Y luego esta manda a llamar a multiplicación con 10 y con 0, y lo vuelvo a poner sobre una pila. Pila pueden verlo como los platos, ¿no? Que el primero que pones es el último que sale. Y al revés, ¿no? El último que pones es el primero que tomas cuando estás acomodando los platos uno encima de otro. Entonces, esta es como la pila. Cada vez que mandas a llamar una función recursiva, lo guardas sobre la pila y después se vuelve a llamar. Esto se queda en la pila, pero pone otra llamada recursiva encima de lo que ya tenía. Vuelve a hacer la llamada y pone otra vez otra cosa encima de la pila hasta que llega a esta. Entonces, esta ya se evalúa a 0, luego esta ya se evalúa a 10. Entonces, este nada más tienes que checar el valor por encima de la pila. Y de hecho se elimina, en cuanto ya se evalúa esta, se elimina de la pila y se le suma. Entonces, esta ya tiene el resultado de arriba, entonces ya nada más hace el 10 más 10, el 20. Y luego otra vez la pila de la primera llamada, toma lo que estaba arriba y ya hace el 30. Entonces, esto es como un tema de sistemas operativos, lo van a ver pues cuando estén en sistemas operativos, creo que lo dan en sexto, me parece. Pero así se manejan las ejecuciones. Cada vez que algo manda a llamar a otra cosa, se pone sobre una pila. Tal vez ya lo vieron en ICC. Ajá, el stack, la pila. Ah, Alberto, sí, stack. Ajá, stack, pila son como sinónimos. Porque hay otra cosa que en inglés también se traduce como pila y son los heaps. Si lo escribo aquí en el chat. Estas también son otro tipo de pilas. Entonces, pues se usan indistintos. O sea, cuando hablas de pilas, puedes hablar de stacks y puedes hablar de heaps. Y la pila sería infinita. La pila en un sistema ideal sí es infinita, pero como sabemos, las memorias de las computadoras son finitas. Entonces, imagínate que esta pila es tu memoria RAM. O sea, cada una de estas ranuras es una sección de tu memoria RAM. Entonces va guardando cosas en la RAM, las guarda ordenadamente para saber qué sigue después de otra cosa. Y ya en un sistema ideal, pues sí, se llama.
Las pilas son finitas, pero como vivimos en un mundo no ideal, las pilas son finitas. Ah, cuando se llena se da Stack Overflow, ¿no? Sí, bueno, Stack Overflow se puede referir a muchas cosas, pero por ejemplo, supongamos que guardas un arreglo, tienes un arreglo aquí. Un arreglo es una cantidad lineal de memoria. O sea, tú cuando declaras un arreglo, lo que estás haciendo es decirle, oye, sistema operativo, dame chance, quiero tener reservado tanto espacio de memoria, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema operativo es reservar un cacho de memoria RAM, un cacho continuo de memoria RAM, y lo inicializa, ya sea en ceros, en unos o lo que sea, pero lo inicializa. Entonces, algo que puede pasar es que quieras escribir fuera de este espacio reservado. O sea, supongamos que reservaste el espacio que está entre corchetes y tú quieres escribir más allá de eso. Por ejemplo, aquí quieres escribir al 3. Pues este 3, como la memoria RAM es continua, puede que este 3 esté haciendo referencia a este stack. O sea, le estás metiendo información a un stack de una ejecución de un programa. Entonces es cuando se da el Stack Overflow. Es una de las instancias cuando se da un Stack Overflow. Y ese tipo de cosas se utiliza mucho. Pues no me gusta la palabra, pero lo usan, ¿cómo le llamamos? Los hackers, ¿no? Es una palabra que no me gusta usar. Pero si tú quieres interrumpir una secuencia de programa, pues te gustaría hacer Stack Overflow para escribir tú tus propias instrucciones en la pila de ejecución. Ajá, voy a mover esto aquí. Supongamos que en la memoria RAM tenía mi pila y aquí tenía mi arreglo, mi lista continua de RAM. Entonces puede que este 3 se filtre y lo ponga aquí y el programa lo interprete como una instrucción de memoria, una instrucción de procesador. Entonces tú haciendo Stack Overflow, pues entrarías a secciones del stack de otro programa. Pero bueno, eso es como tema de otro curso. Ciclo infinito. Sí, o sea, ciclo infinito. No sé, pues es Stack Overflow porque se te llena tu memoria. Si tienes un ciclo infinito recursivo, pues sería aquí como mandar a llamar un montón de veces esto. Entonces tu memoria RAM se va a llenar de llamadas recursivas y siempre va a estar guardando información porque esa información es necesaria para la recursión. Pero si la haces mal y ese es un ciclo infinito, sí, tu memoria se va a llenar de llamadas recursivas. Se va a llenar y el sistema operativo tiene mecanismos de seguridad que impiden que un programa utilice muchas llamadas. No sé cuánto es el límite, pero me imagino que ha de ser un límite grande, así como, no sé, 1 millón. Si tu función mandó a llamar 1 millón de veces, es así como que ya se cicló y corta ese ciclo y en el mejor de los casos lo mata. En el peor de los casos se traba la computadora. ¿En qué curso se ve eso? Les comento que esto es tema de sistemas operativos y tiene que ver también con arquitectura de computadoras. Después lo van a ver mm, mejor explicado en otra clase. Entonces, si tengo poca memoria RAM, se llena rápido. Ah, pues es que no sé si se llene. Te digo que el sistema operativo tiene mecanismos de seguridad que impiden que se llene mucho la memoria RAM. Y además la memoria RAM tiene otra cosa que se llama memoria virtual. Y lo que hace la memoria virtual es como reserva un espacio de memoria en el disco duro. Por ejemplo, esta es mi memoria RAM, ¿no? Y estos son los datos que le quiero meter. Ajá, como pueden ver, pues estos datos que le quiero meter a la RAM son más grandes. Entonces lo que hace el sistema operativo es pedirle al disco duro, digamos este es el disco duro, y le dice, oye, disco duro, dame chance de guardar unas cosas. Entonces le dice, no, pues te presto este cacho de memoria. Supongamos que este se lo presta. Entonces ya puede meter esto aquí, esto lo mete aquí, y lo que sobre, pues ya se lo mete en el swap, se le llama, de memoria principal, en el disco duro. Entonces, si quieres meter más cosas que las que le cabrían a tu memoria RAM, lo que es el sistema operativo es pedirle prestado espacio al disco duro para hacer intercambios.
pero esa solución no es ideal porque la velocidad con la que trabajan los discos duros es muchísimo más lenta que la memoria RAM. O sea, la memoria RAM es como 100 veces más rápida que un disco duro. O sea, el intercambio de memorias entre memoria RAM y disco duro es muy lenta. Entonces son como cosas que no, pues sí, sí se pueden hacer, pero no son ideales. A ver, déjame volver a leer preguntas. Con un ciclo infinito se puede hacer un virus, ¿no? Depende de lo que llames virus. O sea, la definición de malware es como un pedazo de código con intenciones maliciosas. Entonces, si tu intención es trabar la computadora, pues sería como un virus. Alberto pregunta, ¿lo de filtrar una instrucción era el índice espurio o algo así? Nos lo mencionaron y dice al ver arreglos. No me suenan esos términos, pero, pero sí, la idea es acceder a espacios de memoria en los que no se supone que tendría acceso yo. Por eso, cuando ven en Java, el error que les manda cuando dice out of bounds, o sea, fuera de los límites, es porque está protegiendo espacios de memoria que no debería, que no está permitido, o sea, el programa no tiene permitido acceder, por eso manda esa excepción de out of bounds, o sea, te quisiste salir y ahí donde te quisiste salir había información que no te corresponde, por lo tanto detengo tu ejecución. Ahí va. Pero sí, son temas bonitos que van a ver más despuesito. Pero bueno, esto por la multiplicación. En la práctica también estaba factorial, ya lo vimos, ¿no? Eso nada más. El Fibonacci, puse el ejemplo de la clase pasada. Las funciones mayor que, menor que. Entonces, pues demos una implementación de cosas que recursivamente implementen la función mayor que. Mayor. Como nosotros estamos trabajando con enteros, pues nuestra función toma que dos enteros. Dos enteros y debe regresar un booleano, ¿no? O sea, tiene que decir si es mayor o que no es mayor. Entonces es un booleano. ¿Cuáles son los casos bases? Más bien, ¿cómo se vería la implementación recursiva de mayor? Entonces, ¿cómo se vería? O sea, quisiéramos, el caso base sería como un número, por ejemplo, un número cualquiera, digamos n, y 0. Entonces, si n no es 0, si n es cualquier otra cosa que no sea 0, y tu segundo argumento sí es 0, entonces sabemos que en este caso n es mayor que 0, entonces en este caso regresaríamos un true, ¿no? Entonces, ¿cuál sería otro caso base? Que mayor, si tengo un 0 aquí y otro número acá que no sea el 0, entonces digamos que es false, ¿no? O sea, es como lo fácil. O sea, el número 0, como no hay algo más pequeño que 0 en la aritmética de piano, o sea, en los naturales, pues entonces yo sé que cualquier cosa, porque yo soy 0, cualquier otra cosa me va a ganar, ¿no? Ya sea el 1, el 2, el sucesor del sucesor del sucesor del 2 o lo que sea. Si yo soy 0, yo sé que soy el menor. Entonces no puedo ser mayor a nadie. Entonces en este caso puedo regresar, así absolutamente puedo regresar false. De hecho, ya lo voy a escribir aquí. Solo, bueno, quiero hacer, bueno, todavía no. Entonces, para comparar cosas, dos cosas que no sé qué sean, o sea, sé que no son cero ninguna de las dos. Entonces, pues me gustaría llegar a un caso en el que alguno de los dos sea cero. Y para que sea equitativo, por así decirlo, o sea, para restarlos de manera igual, o sea, que se decrementen a la misma velocidad, pues lo que yo haría es restarle 1 a ambos cada vez que llame recursivamente a la función mayor. Entonces, ¿cómo se vería, por ejemplo, el mayor de 4 y 2? Entonces, mayor de 4 y 2, pues yo no sé, yo no puedo hacer comparaciones entre 4 y el 2, entonces mejor voy a hacer la comparación entre el mayor, entre el 3 y el 1.
Como yo todavía no sé hacer comparaciones con esos dos números, pues mejor le rezo otra vez hasta que me dé mayor de 2 y de 0. Entonces yo ya sé que si mi primer argumento no es 0 y mi segundo sí es el 0, entonces soy mayor. O sea, el primer argumento sí es mayor. Y como ya estoy en el caso base, pues ya puedo regresar true. Entonces veamos un ejemplo en el que no se cumpliría. Mayor de 3,5. Entonces 3,5, pues la verdad yo no sé hacer comparaciones de 3 y 5, entonces mejor hago una comparación de 2 y 4. Pero otra vez, yo no sé comparar esos números, entonces otra vez vuelvo a llamar mayor con 1 y 3, y así vuelvo a llamar otra vez a la función. Digo mayor de 0 y 2. Bueno, yo ya sé comparar el 2 con otra cosa. Si soy el 2 con otra cosa, entonces ya puedo contestar false. False. Entonces así se ve la ejecución de esto. Entonces, algo que hay que tener en cuenta y que mencionaron hace rato sobre el menor estricto, es que si yo lo pongo así como lo puse aquí, pues me va a marcar true incluso cuando el caso base sea 0,0. O sea, si tuviera aquí el mayor de 1 con 1, entonces todavía no sé comparar 1 con 1, entonces mando a llamar mayor con 0 y 0. Entonces, en este caso se va a volar como verdadero. ¿Por qué? Porque estoy comparando 0, sí, mi segundo argumento sí es el 0, pero aquí le dije que cualquier otro número, y 0 es cualquier otro número, porque esta n no está restringida a ser un número mayor que 0. Puede ser el 0, el 1, el 2, lo que sea. Entonces, para que nuestra implementación funcione con el mayor estricto, primero tenemos que dar este caso. Primero tiene que dar el caso cuando regresa false. Entonces, primero pido el 0 y después pido un otro número, el m. El m. Y eso sí me regresa, yo sé que eso me regresa a false. ¿Por qué? Porque incluso si mi m fuera 0, entonces se cumple la condición, tomo el 0 y tomo otra cosa que también es 0, pero yo sé que 0 no es mayor que 0, o que 1 es mayor que 1, o que 2 es mayor que 2. Entonces en este caso regreso false. Y ya estoy contemplando el caso en el que quiero implementar el mayor estricto. Entonces ya el otro caso ya lo teníamos cuando tenemos a n y tenemos a 0. Y en este caso ya no pueden ser los dos ceros, porque si fueran los dos ceros lo hubiera cachado el patrón anterior. Pero como no lo cachó, si llega a este caso, es porque no lo cachó el patrón anterior, entonces los dos no pueden ser 0. O sea, tiene que ser mayor. N tiene que ser mayor que 0. Entonces en este caso sí por regresar true. Y pues ya la función recursiva, ¿no? Tal cual como la dijimos, n y m. Esto va a ser igual a la función recursiva, nada más que en vez de tomar a n y m tal cual, pues tomo a n menos 1, y aquí tomaría a m menos 1. M menos 1. Ok. Entonces, esto que puse aquí, pues es lo que pusimos aquí, ¿no? Es mandar a llamar la misma función, pero con ambos valores reducidos en 1. Entonces, en algún momento alguno va a llegar a ser 0, y cuando llegue a 0, pues ya comparamos estos dos patrones, y ya dependiendo de lo que pase, pues ya regresamos true o false. Entonces lo probamos, lo guardo, 2.r. ¿Qué me pasó aquí? Son mayúsculas, ¿verdad? Ok, entonces ya puedo preguntar el mayor de 3 y 4. Falso, ¿no? Mayor de 3 con 3 sigue siendo falso, pero mayor de 3 con 2 es verdadero. Entonces, nuestra implementación, mayor estricto, funciona bien. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, también, como puso Carlos aquí, ah,
podemos haber implementado otro patrón, porque pues no estamos, nada nos dice que, o sea, nada nos detiene a poner esto. Es igual a false. Y va a seguir funcionando igual, ¿no? Porque pues lo primero que hacemos es cachar ese patrón. Y si eso pasa, pues regresamos false. Entonces, lo vamos a probar. Mayor 3,4. Mayor de 3,3. Sigue siendo false. Mayor de 3,2. Ya me da verdad. Sí, o sea, pudimos haber hecho este patrón, ponerlo ahí y pues sí, hubiera funcionado también. Entonces, pues si no hay dudas, pues veamos rápidamente cómo implementaríamos menor. Pues es de una manera muy similar, ¿no? Bueno, ya mejor menor no lo voy a implementar, voy a implementar igual, que creo que pues aquí ya lo tenemos, ¿no? Es como quisiéramos hacer cosas que sean igual. Otra vez, tomamos un entero que se va a comparar con otro entero. Y si son iguales, regresamos un booleano. Ok, entonces, sí, como dijo, como pusieron arriba los casos bases, pues ahora sí tomamos este caso base. Entonces, de hecho, en este caso base es la única vez en donde se va a evaluar a verdadero. Ahora, como vamos a ir otra vez haciendo cada vez más pequeños ambos argumentos, entonces alguno va a tener que llegar primero a cero. Y pueden que no sean los dos al mismo tiempo, entonces hay que cazar los dos patrones en el que el primero llega primero, o sea, el primer argumento llega primero a ser cero, m y n, y el segundo patrón en donde el segundo argumento es el primero que llega a ser cero. Si alguno de los dos llegó a ser cero y m no es cero, entonces pues regresamos false. Y pues ya, ¿no? O sea, la llamada es prácticamente la misma, n y m. Queremos sacarle igual con... le restamos 1 a ambos lados, a ambos argumentos. Ok, pues ya nada más así. Que, igual de n-1 y m-1. Y ya, ¿no? Ya tenemos nuestra implementación de lo que es igual. Porque puse aquí flechitas. Y ya tenemos nuestra implementación de si dos números son iguales. Por ejemplo, el 2 y el 3 no son iguales, pero el 2 y el 2 sí lo son. Entonces ya su trabajo solamente va a ser pues pasar esto que acabamos de hacer a aritmética de piano. Realmente no está muy difícil, solamente acuérdense que, por ejemplo, aquí si tenemos n y m y después ocupamos a n-1 y a n-1, entonces sería algo así como igual del sucesor de n y el sucesor de m, bueno, entre paréntesis para que Haskell se dé cuenta que son los dos argumentos, y ya nada más sería como igual de n con m. Así va a ser más o menos su implementación. Reciben algo que es el sucesor de otra cosa, y para la equivalencia del n-1, pues nada más el sucesor de la cosa le quitamos que sea su sucesor y nos quedamos con la cosa. Entonces, tenemos el sucesor de n, no queremos su sucesor, queremos a n tal cual. Entonces, pues ya, esa es la manera en que se va a resolver esa práctica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí creen acabar la práctica este fin de semana? Bueno, hubo quien ya la acabó, qué bueno, para que no
te lleves tarea de laboratorio de las vacaciones, porque si yo fuera ustedes a mí me daría mucha flojera. Ok, bueno. um, ah, no creo, me trabé con la resta. Ah, ¿con qué parte te trabaste de la resta? Con todo. Bueno, a ver, veamos la clase pasada que dimos, la función resta, pero de manera en los enteros. Ajá. Mm, pues en la función resta, lo que tienes que hacer es lo mismo que hiciste para la suma, nada más que en vez de agregarle uno al primer argumento, le restas uno. O sea, tú quieres que el segundo argumento se vaya decrementando en uno cada llamada recursiva y que al mismo tiempo vayas decrementando al segundo argumento. Entonces, pues a ver, ¿cómo se ve la resta? A ver, hagamos una ejecución, una simulación de ejecución. O sea, ¿cómo se ve la resta entre el 3, entre el 4 y el 2? O sea, la resta entre el 4 y el 2, pues no es más que uh, restarle 1 al segundo argumento y también restarle 1 al segundo, al primer argumento. Esto hasta que alguno de los dos valga 0. En un mundo ideal dijimos que el primer argumento es mayor que el segundo. Entonces, el segundo argumento se va a convertir en 0, pero como se decrementó a la misma velocidad el primer argumento, entonces lo que te va a quedar al final pues es la diferencia en el primer argumento y el 0 en el segundo. Entonces, ¿cómo se verá la resta? Entonces, la resta del 3 y el 2. Entonces, otra vez llamada recursiva. Entonces, la resta del 2 con el 0. Entonces, cuando hayas llegado a este caso, cuando el segundo argumento es igual a 0, entonces lo que te queda aquí, pues ya es la diferencia, o sea, ya es la resta. Porque, porque fuiste eliminando 1 en ambas situaciones, en ambos argumentos. Entonces, habrás eliminado esta cantidad de veces, le habrás restado esta a esto que está aquí. No sé si me expliqué bien. Una función antecedente, no. Más bien necesitas la función, más bien necesitas que tu función coma un sucesor. O sea, tú aquí la llamada recursiva de resta se va a ver como la resta y tus dos argumentos van a ser un sucesor de A y un sucesor de B. Entonces, vas a mandar a llamar a la resta con A y con B. O sea, A es el antecesor de su sucesor. Más bien, A es el antecesor, exactamente, así como lo dije. A es el antecesor del sucesor de A. Entonces, no hace falta implementar la función antecesor, más bien sería como que tomes un sucesor y cuando hagas el n-1, no tomes el antecesor, sino que tomas simplemente la cosa sin el sucesor. No sé si me estoy explicando bien. Mm, bueno, esperemos a que conteste. Mientras respondo las otras. En la práctica, ¿a qué se refiere a que no se puede usar a piano? Es que, pues, una manera de hacerlo, que yo no estoy permitiendo en esta práctica, es que pases tus números a los enteros de Haskell
implementes la función como aquí la implementamos con los enteros y después el resultado lo conviertas a un peano. No, o sea, quiero que toda la implementación sea usando peanos. Porque pues, supongamos que la resta, primero transformas un entero, no, un peano a entero. Después aplicas esta función de resta teniendo ya otro entero y después cuando ya tienes la resta pasas de entero a peano y regresas a esa solución. No, yo lo que quiero es que toda tu implementación sea en peanos. A eso me refiero con que no se puede usar la función a peano. En una función puedo usar las otras funciones anteriores. Sí, de hecho la vas a necesitar. Bueno, no sé si la voy a necesitar. Creo que puse elevar al cuadrado aquí. No, no puse elevar al cuadrado bueno, en la práctica. Pero, por ejemplo, cuando vayas a implementar la multiplicación, pues no puedes usar la suma de enteros, porque estás usando peanos. Entonces, para implementar la multiplicación, te va a hacer falta la función suma de peanos. Entonces, sí, vas a necesitar otras funciones especiales. Por ejemplo, ahora sí, para el factorial, pues te hace falta la multiplicación, pero no puedes usar la multiplicación de enteros, tienes que usar la multiplicación de peanos. Entonces, para hacer la función factorial, tuviste que haber implementado la función multiplicación, y para implementar la función multiplicación, tuviste que haber implementado la función suma. Entonces, sí, sí vas a necesitar otras funciones dentro de tus funciones futuras. Ok, pues sí, Natalia, si tienes dudas, pues me mandas un correo. Pero sí, o sea, la observación clave es este de aquí. O sea, aquí está simulando en los enteros el n y el n-1. Solo que aquí lo estás viendo un poco distinto. O sea, si lo viéramos en enteros, sería como la resta de n+1 y la resta de m+1. Entonces, para implementar la resta, pues sería la resta de de n y con m. Entonces, ¿estás de acuerdo que n es igual a n+1 menos 1? Pues es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Tenemos el A, que es el antecesor del sucesor de A. Entonces es como la observación clave que hay que hacer. Y ya después de eso ya nada más es traducir lo que hicimos aquí a tu práctica. Roberto, pero se la implementé en una sola línea. O sea, ¿la implementaste como una función lambda? ¿O a qué te refieres? ¿Estará respondiendo dudas en vacaciones o qué días no? Pues les respondo cuando checo mi correo. Sí, en vacaciones tengo que estar trabajando en la tesis y esas cosas, entonces sí voy a estar en la computadora. Cuando me lleguen los correos, pues les respondo. Las primeras veces sí me tardaba como un día en contestarles, pero ya las últimas, como a la hora, a las 2 horas, les respondo. Dice, o sea, no usé casos en esa función. Ah, Achis, ¿cómo le hiciste sin casos? Bueno, pues si tu ahora sí que si tu función funciona, pues úsala. Pero sí, nada más asegúrate de que sea correcta. Va que va. Otra pregunta que quieran hacer antes de que pasemos a otra cosa. Ok, creo que ninguna, ok. Bueno, pues una pregunta. Ya en clase ya vieron algo de inducción, ¿verdad? Ok, ok.
Entonces, ¿han visto inducción que sobre los naturales nada más o han visto inducción en otra cosa? Sobre puros naturales, ok. Entonces no han visto inducción, por ejemplo, en árboles o en listas. Ok, bueno, entonces lo que tenía planeado para lo que queda de la clase es, pues sí, seguir con esto de inducción, pero hacer inducción en otra cosa que no sean los naturales. Porque, pues, creo que en clase ya vieron varios ejemplos, ¿no? De los naturales. Por ejemplo, que la suma de no sé qué, la suma de los primeros n números es igual a n por n menos uno sobre 2 y cosas de ese tipo, pero ah, después, para cuando vayan a otro laboratorio, cuando implementen una función, no solamente se les va a pedir que funcione con unos ejemplos, sino que se les va a pedir que su función demuestren que es correcta. Entonces, hasta ahora nosotros no hemos hecho ninguna prueba de que todas nuestras implementaciones son correctas. Lo dimos por hecho porque pusimos algunos ejemplos y para estos ejemplos funcionaban lo que implementamos. Pero ahora vamos a dar pruebas inductivas sobre listas para demostrar que cuando implementemos algo es correcto. Porque si recuerden que un ejemplo no es una prueba. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la pantalla del iPad. Está un poco incómodo, así que espérenme tantito. Permítame tantito. Ok, ya pueden ver en pantalla, ¿verdad? Va que va. Entonces, pues, ajá, demos unas cuantas pruebas sobre operaciones en listas. Entonces, antes de dar las pruebas, demos las operaciones que podemos hacer dentro de una lista y que son válidas. Así van a ser como los axiomas en listas. Son cosas que no tenemos que probar. Son las operaciones que nosotros estamos definiendo. Entonces, por ejemplo, ah, déjenme checar. Ajá, vamos a ver operaciones con reversa de una lista. ¿Se acuerdan la función reversa? Lo que hacía es tomar una lista y la imprimía al revés, ¿no? Entonces, si tenemos la lista uno 2 3 lo que nos imprime es la lista 3 2 1. Entonces, nuestra primera operación que podemos hacer con la reversa es que la reversa de una lista vacía va a ser, perdón, la reversa de una lista con un elemento va a ser la misma lista con ese elemento. O sea, eso nosotros lo estamos definiendo, todavía no lo probamos, es como nuestro axioma, digamos, es cero. Nuestra operación cero, luego hagamos la operación uno, pues la reversa de la lista vacía, pues ¿qué creen que sea? Pues la lista vacía, ¿no? Son como los tipos de casos bases que vimos en nuestras implementaciones, son como cosas triviales, ¿no? O sea, no hay que probarlo.
A la reversa de una lista vacía, pues no tiene ningún elemento, entonces lo que regresa es la lista vacía. Y la reversa de la lista con un elemento, pues no lo puedo voltear, aunque lo voltee, que va a quedar en la posición uno. Entonces, pues por eso ponemos estas dos operaciones. Ahora, la segunda operación. La lista diremos que la reversa de un elemento concatenado a una lista, este va a ser nuestro operador concatenador, va a ser igual a la reversa de la lista concatenándole a la lista que tiene el elemento X, pero por la derecha. Entonces, hagan la observación de que aquí tenemos la lista L a la derecha y un elemento concatenado a la izquierda. Esta X no es una lista, es un elemento. Y nuestra operación reversa lo que hace es tomar la reversa de la lista L y le concatenamos, pero por la derecha, otra lista que es la que tiene al elemento X. Entonces, son nuestras operaciones en listas. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir de las listas? Esas son cosas, recuerden que son como nuestros axiomas. Nosotros lo estamos definiendo. Entonces, no hace falta probar nada de esto. Entonces, tenemos una lista L y le concatenamos una lista vacía. Esto es lo mismo que tener una lista vacía y concatenarle a L, y todo esto es igual a la lista. Entonces está fácil, ¿no? O sea, tomo una lista y le concateno a una lista vacía, pues lo que me queda es la misma lista. No importa que le concatene la lista vacía por la derecha o por la izquierda, que es lo que estoy diciendo con estas dos igualdades, mi lista siempre va a quedar igual. No importa por dónde le concatene, mientras sea la lista vacía. Y nuestra cuarta operación que nosotros estamos usando es que nuestra concatenación va a ser asociativa. Entonces, si se acuerdan, la asociatividad lo que nos dice es que si tenemos tres listas concatenadas primero esas dos, eso es exactamente que primero concatenar a YS con ZS. Déjame ponerla aquí para que no se confunda con los dos. Con ZS, o sea, es lo mismo concatenar eso primero y después concatenarle a XS. O sea, este es lo que le llamamos asociatividad. Creo que ya lo vieron, ¿no? Entonces, pues aquí estoy agrupando estos y aquí estoy agrupando estos, que son distintos, pero al final la concatenación es igual, son igualitas, ¿no? Entonces, no importa qué concatene primero, si concateno tres cosas juntas, entonces me va a dar la misma lista. Ok, entonces una propiedad que me gustaría probar es esta propiedad, la voy a llamar la propiedad 5, y digamos que la reversa de una lista XS concatenada a otra lista, llamémosla YS, va a ser igual a la reversa de la segunda lista, o sea, YS, concatenada a la reversa de la lista XS. Entonces, aquí lo que está diciendo es que si quiero hacer la reversa de dos listas que están concatenadas, pues es lo mismo que hacerle la función reversa a ambas listas y luego voltearlas del lugar. ¿Sí está quedando claro? Pongan sí o no. Va, alguien dijo que sí. Entonces sigamos. Entonces, esto es lo que queremos probar. O sea, vamos a utilizar estas cuatro operaciones que definimos, cinco que definimos, para demostrar esto. Entonces, pues como el tema es inducción, vamos a demostrar por inducción. Entonces, primero lo que vamos a hacer es el caso base. Primero, déjenme decir que vamos a decir inducción. Inducción. Aquí tenemos dos listas, entonces tenemos que hacer inducción sobre alguna. Vamos a hacer inducción sobre XS. Inducción sobre XS. Entonces, el caso base, yo lo voy a denotar como beta. Nuestro caso base es, pues, reemplazar a XS con la lista vacía, ¿no? Tenemos la lista vacía, tenemos otra YS, y eso tiene que ser igual a la función reversa
de YS concatenada a la función reversa de la lista vacía. ¿Se acuerdan? El caso base era como sustituir a la variable en la que vas a hacer inducción con tu caso base. En este caso, pues es la lista vacía. Y empezamos, ¿no? Decimos, ah, pues la reversa, voy a copiar esto que está arriba para llegar a lo que está aquí. Y decimos, pues, ah, ajá, pues la reversa, esto es igual a YS, ¿no? O sea, lo único que estoy diciendo es concatenarle la lista vacía a la función YS. Entonces, esta es nuestra operación, ¿cuál pusimos? La 3, ¿no? La 3 es concatenar una lista a una lista vacía. Entonces, esto por 3. Por 3 se cumple, ¿no? Ahora, ¿qué quiero hacer? Pues ahora, pues aquí tengo a la derecha, tengo una lista vacía. Entonces, lo que puedo hacer aquí es concatenarle a la reversa de XS. Ahora le voy a concatenar una lista vacía. Porque aquí tengo mi lista vacía, ¿no? O sea, yo quisiera tener la reversa de esa lista vacía. Entonces le concateno una lista vacía. Y eso lo puedo hacer también por 3, ¿no? Porque dice que le puedo concatenar a la izquierda o a la derecha. Y me da lo mismo. Entonces aquí tengo una lista, esta sería mi L, y le estoy concatenando una lista vacía por la derecha. Entonces eso es exactamente, pues, la operación 3. Ahora ya casi se parece, ¿no? O sea, nada más nos falta que la lista vacía tenga la reversa. Pero dijimos que la reversa de la lista vacía es la lista vacía. Entonces puedo hacer esa operación en ese sentido. Tomar la lista vacía, sacarle la reversa y ya tendría tal cual lo que estaba buscando, ¿no? Es la reversa de YS concatenada. Le aplico la función reversa a la lista vacía, que es una operación que permitimos desde un inicio. Esto por, ¿qué dijimos? La 0, ¿verdad? No, la uno por uno. Entonces el caso base sí se cumple, ¿no? Esto ya es igual a esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Escribí medio feo, pero no es 45, son YS. Y YS es una lista. Va que va. Entonces ya tenemos nuestro caso base, ¿no? Ahora lo que queremos hacer es, pues, probar inductivamente, ¿no? Entonces hay que probar. En los naturales hacemos K y K más uno o N más uno, pero como aquí no tenemos suma, pues diremos que nuestra concatenación, concatenar un elemento a una lista, sería como lo equivalente a hacer N más uno. Entonces, pues sí, hipótesis inductiva. ¿Cuál es nuestra hipótesis inductiva? Pues nuestra hipótesis inductiva tal cual es lo que queremos probar, ¿no? Entonces déjenme seleccionar esto. Selecciono. Entonces, esto es lo que queremos probar y lo daremos por hecho cuando hagamos nuestra hipótesis inductiva. Esperen, 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 esperen. Lo siento. Duplico esto y lo paso para acá. Ajá, esta es nuestra hipótesis, ¿no? Que esto se cumple. Ahora, el paso inductivo. Hacemos nuestro paso inductivo. Ajá, paso inductivo. Entonces queremos que se cumpla, o por demostrar que se cumpla para la lista XS, pero concatenada por la izquierda un elemento X. O sea, esto sería lo equivalente a que en los naturales, si se cumplió para n, pues se cumpla para n más 1. Porque, lo voy a poner al revés para que se entienda mejor. Entonces sería como, en vez de esto, sería mi lista X, ese es mi n, y le estoy concatenando a 1. O sea, sería como la equivalencia en los naturales. Lo voy a borrar para que no se confunda después cuando lo subo las notas. Entonces,
Pues si queremos probar eso, pues lo que queremos probar es que la reversa de x, xs concatenada a ys, o sea, ya nada más estoy reemplazando xs con xs concatenado con x a mi hipótesis, ¿no? A mi hipótesis era... Ay, copié la que no era. ¿Qué menso? Esperen, déjame corregir esto para que no se vaya a confundir. Ajá, la hipótesis inductiva no era esa. Es... Esto no es. Este es el caso base. Nuestra hipótesis inductiva es esta. La propiedad 5, que es la que estamos tratando de demostrar. Hipótesis inductiva es eso. Entonces ya nada más es cosa de reemplazar las xs con xs concatenado con x por la izquierda. Entonces digo, esto es igual a la reversa de ys concatenado con la reversa de xs concatenándole a x por la izquierda. Entonces ya nada más sustituye aquí las xs por, por esa, ¿no? XS, ok. Entonces, pues ya a partir de esta tenemos que llegar a nuestra a lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es que por asociatividad movamos esta concatenación. Es decir, que la reversa de x, ajá, concatenada con ys, es igual a... esperen, creo que lo puse mal, esperen. Ajá, esperen, ya, ok, ya lo tengo. Ajá, la reversa de x concatenado con xs concatenado con ys. Y esto se cumple por asociatividad, ¿no? Entonces nada más tomé esta y lo que hice es agrupar distinto. Aquí tenía concatenado x con xs y después eso lo concatenaba con ys, pero aquí lo primero que hago es primero concatenar xs con ys y luego se lo concateno a x sola. Entonces esto por asociatividad, ¿no? Ahora, ¿qué más queremos? Queremos que, pues, aquí tenemos la concatenación de dos reversas, entonces lo que podemos hacer es que por la operación 2 digamos que la reversa de xs concatenado con ys es igual a esto. Bueno, ajá, tomamos qué operación fue, fue la operación la 2 que me dice, si tienes un elemento concatenado a una lista, entonces es lo mismo que la reversa de esa lista concatenado al elemento sobre una lista. Entonces es lo que hacemos, ¿no? Tenemos un elemento que es X concatenado a esta lista, o sea, esta es mi lista L, y lo que hacemos es sacar la reversa a la lista, por eso saqué esa reversa concatenado a la lista que tiene un elemento, en este caso el elemento X. Entonces esto fue por 2, o sea, por la operación 2. Entonces, ahora ya es nuestra hipótesis, eso es lo que nuestra hipótesis inductiva, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos aquí. Entonces, por hipótesis inductiva podemos reemplazar esto por la reversa de xs, no, la reversa de ys, o sea, la reversa ya volteada, concatenada con la reversa de xs. Y ya, ¿no? Lo que concatenamos que ya tenía, lo que ya tenía concatenado. Entonces, esto fue por hipótesis inductiva. ¿Ok? Porque teníamos esta expresión, por hipótesis inductiva la podemos reemplazar por esta otra expresión. Entonces, es la reversa.
La reversa, ok. Entonces, ahora podemos volver a asociar de manera distinta. Vamos a juntar estas dos expresiones, esta y esta. Entonces, lo que hacemos es la reversa de ys, pues es igual, o sea, está concatenada a la concatenación de la reversa de xs concatenada a x. O sea, nada más estoy asociando. Aquí no hice nada más que poner dos paréntesis, ¿no? Pero esto por asociatividad. Asociatividad. Pero ahora esta que tenemos aquí, ya es una de las operaciones que tenemos permitida. Tenemos una lista concatenada a un elemento, a una lista con un elemento. Y esa que operación es, déjeme borrar bien, pues es, ¿qué operación? La 2. O sea, tenemos la reversa de una lista y una lista con un elemento, lo podemos reemplazar por lo que está de este lado. Entonces lo hacemos y ya con eso pues ya nos daría exactamente lo que estamos probando, ¿no? Lo que queríamos probar. Si reemplazamos eso, pues ya nada más sería pues la reversa del elemento x concatenado a xs, y esto pasó por la operación 2. Y esto es exactamente pues, lo que queríamos probar, ¿no? Esas expresiones ya son iguales, por lo tanto, inductivamente probamos que esta operación, esta operación 6, la 5, perdón, es correcta. O sea, eso siempre se puede hacer. Si quiero sacar la reversa de dos listas concatenadas, es lo mismo que sacarle la reversa por separado y luego concatenarlas, pero en orden inverso. Dudas, preguntas sobre esto. Ah, eso que los que escriben creen que no, ¿por qué creen y por qué no están seguros de que no hay dudas? O sea, lo voy a repetir ya sin escribir para que sea un poquito más fluido. Entonces, tengo esta propiedad 5 que es la que quiero probar. Entonces, por inducción sobre la lista XS, primero recuerden que para probar por inducción, primero hacemos el caso base, yo lo denoté por una beta, aquí está mi beta, y este es mi caso base, nada más es probar cuando tengo la lista vacía. Entonces, si tengo la lista vacía y quiero probar que es lo mismo que primero sacarle la reversa a XS y luego concatenar la reversa de la lista vacía por la derecha, pues entonces lo primero que hago es como Y y XS, o sea, YS concatenado a una lista vacía, perdón. Esto pues no pasa nada si elimina la lista vacía. Entonces, esa es mi operación 3. Entonces me quedo solo con YS. Después, otra vez, no pasa nada si a toda esta reversa le concateno por la derecha una lista vacía, porque está dentro de nuestras operaciones permitidas. Entonces lo hacemos. Entonces ya casi se parece a lo que queríamos probar en el caso base, solamente hay que sacarle la reversa a esta lista vacía. Pero también sabemos por la operación 1 que no pasa nada si le sacas la reversa a la lista vacía. De hecho, la operación 1 pues no pasas nada si le sacas la reversa, o sea, sigue siendo equivalente, y por eso lo hacemos, ¿no? Entonces, hasta aquí el caso base ya quedó probado, porque esta y esta son iguales. Es lo que quería probar. Ahora hago el paso inductivo. Mi paso inductivo es que quiero probar que funciona para XS. Esa es mi hipótesis. Ahora quiero probar que se cumpla para cuando a XS le concateno un elemento. Entonces, cuando lo concateno un elemento, lo que tengo que hacer es probar la hipótesis, pero ahora cada vez que tengo una XS, reemplazo con a XS concatenado a un elemento. Que recuerden, esto es equivalente a ser n y n más 1, o k y k más 1, como lo hayan nombrado en clase.
Entonces sustituimos todas las X por la XS concatenada con X y operamos, ¿no? Con nuestras operaciones permitidas. La primera que hicimos fue por asociatividad. Lo único que hicimos fue tomar esta expresión y cambiar los paréntesis. Porque en este tenemos primero concatenados a XS con X y luego a esa lo concatenábamos a XS por la derecha. Entonces primero tenemos esto y después concatenaba esto. Y lo que nosotros hicimos es primero concatenar estas y luego concatenar esta. Ok, ahora por el paso 2, o sea, por la operación 2, lo que podemos hacer es sacar la reversa a esto, ¿no? Entonces lo que significa sacar la reversa es tomar el primer elemento, mándalo al final y ponlo sobre una lista. O sea, esa es nuestra operación 2. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos esta X y la pusimos al final dentro de una lista. Y ya, esa fue nuestra operación 2. Entonces, ahora, como ya tenemos esta expresión que está aquí, pues ya podemos hacer la hipótesis inductiva, ¿no? Ya nada más es reemplazar esto que tenemos por la hipótesis, que es tomar las reversas volteadas. Otra vez, por asociatividad, lo que hacemos es juntar estas por asociatividad. Y como ya juntamos esas, pues ya podemos aplicar la reversa. O sea, la misma operación que hicimos para hace rato para la reversa, pues como tenemos aquí un elemento, una lista con un elemento, pues podemos esto pasarlo al principio, juntarlo con XS y poner dentro de la reversa, de la función reversa. Entonces, eso fue lo que hicimos por la operación 2. Entonces, ya esta es la expresión que queríamos demostrar, por lo tanto, nuestra función que implementaríamos con esto es correcta. ¿Sí quedó o no quedó? ¿Si me creen o no me creen? Pues claro, ok. Entonces vamos a ver otras demostraciones sobre de otras propiedades. Igual estas notas las voy a pasar al rato, al igual que con lo que hicimos en Haskell. Ok, bueno, ya que tenemos demostrada esa propiedad, pues otra propiedad que sería interesante demostrar que es cierta, pues sería que la reversa, esta la voy a llamar propiedad 7, ¿en qué me quedé? Es la 6, ¿verdad? Propiedad 6. Quiero saber si la reversa de la reversa es la misma lista L, de una lista L. Entonces quiero saber que si le aplico dos veces la reversa a una lista, lo que me queda es una lista. Pues, intuitivamente esto es cierto, pues claro, nada más la estás volteando dos veces, pero formalmente pues no hemos dado no hemos demostrado que esto es cierto. Entonces, pues demos una demostración que que vamos a usar la propiedad que demostramos hace rato, y pues bueno. Entonces, ¿cuál es nuestro caso base? Ponemos una beta, caso base, pues sería que la reversa de la reversa de una lista vacía. Esto tiene que ser igual a la lista vacía. Ajá, entonces, por la propiedad, creo que fue otra vez la uno, la propiedad uno, pues esto es igual a la reversa de la lista vacía. O sea, esto se tradujo a esta lista solita. Entonces, otra vez voy a aplicar lo mismo, ¿no? La reversa de una lista vacía, pues es la lista vacía. La tenemos definida y esas son iguales, por lo tanto se cumpla para el caso base, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestra hipótesis inductiva, que la reversa de la reversa de la lista L es la lista L. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Y queremos, nuestro paso inductivo va a ser demostrar que se cumpla
esto que se cumpla para ah, la lista L concatenado un elemento X. ¿Hasta aquí todo queda claro? Entonces, acuérdense que esto, otra vez repito, es la equivalencia del n más 1 cuando somos naturales. Entonces, nada más tenemos nuestra lista L y queremos probar que se cumpla cuando le agregamos un elemento a la lista. Pregunta Alberto, ¿concatenamos por la izquierda porque es reversa? Ah, pues sí. O sea, nosotros estamos definiendo la reversa. O sea, nosotros hicimos esa definición. Entonces no hay que demostrarla, pero sí. Si tuviéramos un ejemplo sencillo, pues tenemos el 1 concatenado con el 2. Pues la reversa de esto pues es el 2 concatenado con el 1. ¿Están de acuerdo, no? Entonces por eso estamos concatenando. Porque si lo teníamos por la derecha, pues ahora lo hacemos por la izquierda. Y al revés, si lo teníamos por la izquierda, queremos por la derecha. ¿Sí te referías a eso, Alberto, o a qué te referías con concatenar por la izquierda? Va que va. Entonces, ajá, no sé, para el paso inductivo queremos ver que se cumpla para la lista L cuando le concatenamos un elemento. Entonces, queremos probar la reversa de la reversa de la lista L cuando le concatenamos un elemento. Entonces, esto va a ser igual por la propiedad 2. Esto va a ser igual a la reversa de L concatenado a X. Si se dan cuenta, ¿no? Aquí tenemos a X concatenada por la izquierda y por la operación 2 lo concatenamos por la derecha. Y el elemento lo ponemos dentro de una lista. Entonces, esto por 2, X2. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ah, podemos tomar la propiedad que probamos hace rato y separar esta concatenación, porque si se dan cuenta que tenemos la reversa de una concatenación de listas. Y es justamente lo que probamos hace rato. Tenemos la reversa de concatenación de dos listas. Entonces, como ya tenemos probada esa propiedad, pues la podemos usar aquí. Entonces decimos que la reversa de esa concatenación de dos listas es la concatenación, es la reversa de la primera, de la segunda lista, concatenada a la reversa de la segunda lista. Pero mi segunda lista también es una reversa, entonces me queda la reversa de la reversa de L. Porque esta es una lista, la lista 1, esta es la lista 2. Entonces, como esta es la lista y tengo que sacarle la reversa de esa lista, entonces me queda la reversa de la lista L. Y esto fue por, ¿qué fue? Por 5. Por la propiedad 5 pudimos hacer esa operación. Pero, pero, pues aquí ya tenemos nuestra hipótesis, ¿no? Parte de nuestra hipótesis, entonces ya podemos ahí reemplazar, ponemos la reversa de la lista que tiene X. Entonces, por hipótesis, esto es igual a L, por hipótesis inductiva. Entonces, como ya tenemos eso, pues ya nada más es cosa, como sabemos que la reversa de un elemento, pues es el mismo elemento. Ya no me acuerdo qué operación es, pero ustedes se la pueden poner. Ajá, dijimos que la reversa de un elemento, pues es la lista con ese elemento. Entonces, esto es igual a X concatenado con L. Y era justamente lo que queríamos probar, ¿no? Ajá. Bueno, no lo puse, pero sí queríamos probar eso, ¿no? Que la reversa de la reversa de
de X concatenada con L es igual a X concatenada con L. O sea, es lo que siempre estamos queriendo demostrar y pues llegamos a esto mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, damos por cierto que la reversa de la reversa de una lista es la lista. ¿Sí quedó claro este ejercicio? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta sobre por qué estamos haciendo todo esto? Así de rápido, va que va, lo repito. Ok, entonces, queremos demostrar la propiedad 6. Y la propiedad 6 lo que nos dice es que si le sacamos la reversa a la reversa de una lista, lo que nos queda es la misma lista. Entonces, pues es eso, ¿no? Queremos probar por inducción. Vamos a hacer inducción sobre L. Voy a escribirlo aquí porque no lo puse. Inducción sobre la lista L. Entonces probamos el caso base. El caso base es cuando tenemos una lista vacía. La reversa de una lista vacía, por la operación 1, por esta operación, sabemos que la reversa de la lista vacía es la lista vacía. Entonces aquí reemplazo esta reversa con esta lista vacía. Y luego otra vez me queda la reversa de una lista vacía, entonces me queda una lista vacía. Entonces se cumple en el caso base. Ya probamos que se cumple en el caso base. Ahora planteamos nuestra hipótesis de inducción, que es justamente lo que queremos probar. Y ahora el paso inductivo es hacer que se cumpla para cuando a la lista L le concatenamos un elemento. Entonces ahora nuestro paso inductivo es este que está aquí. Queremos saber si la reversa de la lista L concatenada con un elemento es lo mismo que la misma lista L con el elemento concatenado del mismo lado. Entonces, pues inductivo queremos que se cumpla eso y empezamos, ¿no? Aquí nada más repetir lo que puse arriba, reversa de la lista XL y ok. ah, ¿Qué hicimos primero? La operación 2. Como tenemos la reversa de una lista concatenada a un elemento, a la lista con un elemento, entonces por la operación 2 puedo reescribir esto como esto que está aquí abajo. Mm, ajá, lo que está aquí abajo. Más bien esto que está aquí, perdón, lo reescribimos por esto que está aquí. Porque tenemos la reversa de un elemento con L, pues es la reversa de L concatenada a la lista con un elemento X, que es justamente lo que tenemos aquí en 2, ¿no? Una lista L, la reversa, un elemento. Ok, entonces, ya que tenemos eso, pues ahora sí, por la propiedad que acabamos de demostrar hace un momento, podemos esta reversa, la reversa que estoy señalando aquí, es la reversa de la concatenación de dos listas. Entonces, acabamos de probar que si eso nos pasa, podemos sacarle la reversa a la primera lista, ponerle a la izquierda y luego sacarle la reversa a la segunda lista y ponerla por la derecha. Entonces, cuando hacemos esto, tomamos esta lista L, pero esta misma lista es la reversa de otra lista. Entonces, tenemos que sacarle la reversa de la reversa. Tomamos esta, que es esta de aquí, y le sacamos la reversa. Entonces, pues como ya probamos esa propiedad, la podemos usar ahora por la hipótesis inductiva, que era que la reversa de la reversa de de una lista L es la misma lista L. Entonces sustituimos todo este chorecito por la lista L. Después me queda la reversa
de la lista con un elemento por la propiedad, no me acuerdo cuál. Sabemos que es la misma lista. Aunque le saque la reversa, es la misma lista porque solo tiene un elemento. Y lo concatenamos a L y pues concatenarle un elemento, la lista de un elemento a una lista L es lo mismo que concatenarle el elemento con la lista L, que ya es esto, ¿no? La parte final. Y es justamente lo que queríamos probar, que tenemos aquí. ¿Por qué dijo que X se concatena por la izquierda? Pues es que así lo definimos. O sea, nosotros pudimos haber concatenado por la derecha y definir el reversa pues al revés, ¿no? Como decimos, si tenemos un elemento por la derecha, pues cuando hacemos la reversa concatenamos por la izquierda. O sea, lo hacemos así porque nosotros definimos esa operación. Es como el axioma. El axioma de concatenación dice que podemos ah, tener un elemento concatenado, sacarle la reversa y el elemento se va al final de la lista. Entonces, por eso, es como nuestros axiomas. Entonces, todo esto que no probamos, lo podemos llamar como los axiomas de listas. El axioma de la lista, algo así. Y luego, esta que sí probamos ya sería como el teorema uno de la lista. Y luego, esta cosa que acabamos de probar ya sería como teorema 2 de la lista. Entonces, hasta aquí otra pregunta. Ok, bueno, entonces, pues sería bueno que lo repasen después ustedes porque ah, les digo que en este laboratorio realmente no estamos pidiendo pruebas de sus programas, pero ya después cuando pasan a otras materias, en sus implementaciones no le van a pedir solamente que lo implementen, le van a pedir que prueben que su implementación es correcta. Entonces, una de las técnicas para probar que una implementación es correcta, pues es mediante inducción. Entonces, pues también tienen que saber hacer inducción sobre listas. Eh, y no solamente hay inducción sobre listas, no sé si ya vieron una estructura de datos que se llama árboles. También se puede hacer inducción sobre árboles. En especial porque cuando defines un árbol, lo puedes definir de manera recursiva. Entonces, lo voy a poner aquí de rápido, no lo voy a explicar a fondo, pero la definición recursiva de un árbol, o árbol binario o árbol, sí, en especial binario. Como la definición recursiva de un árbol binario es un nodo que puede tener dos hijos y estos hijos al mismo tiempo son nodos de un árbol binario. Entonces aquí ya está la definición recursiva. Perdón. Mm, Entonces la definición recursiva de un árbol binario es que tienes un nodo que tiene dos hijos, que a su mismo tiempo esos hijos son nodos de un árbol binario. Entonces otra vez cada uno de estos hijos vuelve a cumplir que es un nodo de un árbol binario. Y recursivamente cada uno de estos nietos de este, que es el uno, llamémosle uno, todos los nietos, estos son sus hijos, 2 y 3 son hijos de uno, entonces todos los nietos de uno también son árboles binarios, entonces cada uno puede extenderse dos veces hacia los lados. Entonces esa es la definición recursiva de un árbol binario. Y en general, cuando tienen ustedes una función una estructura que definieron recursivamente, es muy efectivo probar propiedades de manera inductiva. ¿Y eso por qué? Porque si probamos que se cumple para este nodo y para sus hijos, entonces en general se cumple para todo nodo y sus hijos. Entonces es como la fuerza de poder hacer inducción. Cuando inducción en estructuras de datos que definimos recursivamente.
Cuando regresemos de clases vamos a dar la definición ya en Haskell de cómo implementar un árbol, pero pues ya se pueden ir imaginando cómo va a ser, ¿no? Am, tenemos tiempo para una demostración más. Ujú. Entonces demos una, pero para cuando queramos hacer sumas de listas. Entonces vamos a definir nuestros axiomas de sumas en listas. Entonces nuestra primera axioma diremos que la suma de una lista vacía es igual a cero. O sea, pues no tengo ningún elemento, entonces no tiene peso, entonces mi lista vacía es cero. Después definimos otra vez la suma, pero ahora de una lista concatenada con un elemento, y eso es igual a x más la suma de L. Entonces se parece mucho a una implementación que dimos, ¿no? Cuando queremos sacar la suma de los elementos de una lista, pues es tomar el primer elemento, la cabeza del elemento, y la suma recursiva de la cola de la lista. Entonces es lo mismo, ¿no? Esta sería como la cabeza y le sumamos lo que hay en la cola. Y luego llamamos recursivamente para sumar la cabeza y la cola, cabeza y cola, cabeza y cola. Ok, entonces, y otra operación que nos va a ser útil es que la suma de la lista que tiene un elemento es igual a X, a ese elemento. Y pues ya, ¿no? Una propiedad que nos gustaría demostrar sería que la suma de XS concatenada a otra lista YS es igual a la suma de la primera lista más la suma de la segunda lista. Entonces aquí tenemos la suma de una concatenación y aquí tenemos la suma de sumas. De hecho, se parece mucho a lo que probamos en la 5, ¿no? En la 5 de hace rato. Teníamos la reversa de dos listas concatenadas, pues sacábamos la reversa de las listas por separado y las volteábamos. Solo que en la suma, pues no hace falta voltear esos resultados. Entonces, otra vez, desde el inicio, ¿no? Caso base. Primero mencionamos que es inducción. Inducción sobre XS. Pueden hacer inducción sobre cualquiera de las dos. Puede ser sobre XS o sobre YS. Es análogo la demostración. Entonces, queremos la suma de la lista vacía concatenada a YS. Esto es igual a la suma de la lista vacía más la suma de YS. Eso es lo que queremos probar, ¿no? O sea, nada más sustituir las XS por listas vacías. Entonces, pues empezamos, ¿no? Tomamos uno de los dos lados de la igualdad y queremos llegar al otro lado, ¿no? Entonces es la suma de x. Entonces, ajá, empezamos de este lado y queremos llegar a esta expresión. Entonces, si empezamos ahí, pues tenemos la suma de una lista vacía. Eso por la operación que dijimos, la 1, esto es igual a cero más la suma de YS. Eso por la operación 1. Por 1.
Pero pues esto, por la propiedad del neutro aditivo, esa demostración está fuera del scope de esta clase. Entonces, esto por neutro aditivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que cualquier número, cuando le sume cero, pues es igual al mismo número. Por ejemplo, 3 más cero, 4 más cero, 5 más cero, pues siempre es igual a 3, 4 o 5. Entonces, es por la propiedad del neutro aditivo, puedo eliminar ese cero. Entonces, por la propiedad que ya conocíamos hace rato, yo a esa lista XS le puedo concatenar una lista vacía y no pasa nada y ya acabo la demostración, ¿no? Porque esto, bueno, no acabo la demostración, ya quedó probado para el caso base, porque esto ya es igual a esto, que era justo lo que quería probar, ¿no? Entonces ahora demos el paso inductivo, damos la otra hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva. Lo que queremos probar es esta propiedad. Sí es esta, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que queremos probar. Entonces, vamos a dar el paso inductivo. Paso inductivo que se cumpla. Que se cumpla cuando concatenamos un elemento a esa lista. O sea, que se cumpla para X concatenado con XS. ¿Todos de acuerdo? Entonces, pues sí, lo voy a escribir nomás para que quede bien claro. Por demostrar, queremos demostrar que la suma de X concatenado con XS concatenado con YS es igual a la suma de XS concatenada con X, ajá, más la suma de YS. Entonces, esto es lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces, pues empecemos por este lado. Y digamos, vuelvo a escribir la suma de X concatenada con XS concatenada con YS. Entonces, otra vez por asociación, déjenme cambiar los paréntesis, es decir, va a ser la suma de X concatenada con XS concatenada con YS. Si se dan cuenta, ¿no? Que solamente cambié los paréntesis que estaban aquí adentro, los moví para acá. Entonces, por asociatividad, por asociatividad. Pero ahora ya tenemos un elemento aquí solito, entonces ya podemos aplicar esta propiedad, la propiedad 2, que tenemos un elemento concatenado a una lista, podemos hacer la suma de ese elemento más la suma de la lista. Entonces, por esa propiedad nos queda así, nos queda X afuera, más la suma de la concatenación de XS con YS. Y esto, ok. Entonces, esto ya es nuestra hipótesis inductiva, ¿no? O sea, esto ya es parte de lo que estamos suponiendo. Ya es esta aquí. Entonces puedo ahí reemplazar toda esa expresión por una X más la suma de XS solita más la suma de la YS solita. Entonces ya casi se parece, ¿no? O sea, ya nada más sería como juntar estos de aquí para que se parezca a este de acá. Y ah, mm, pues sí, solamente déjame poner los paréntesis, digamos que por asociatividad,
pongo estos paréntesis más la suma de ys. Entonces, esta ya es la operación que tengo definida. Entonces, eso es igual a la suma de x concatenada a xs más la suma de ys. Ok, entonces, como esto ya es lo que está aquí, como es lo que ya queríamos, lo que queríamos demostrar, pues por lo tanto ya queda demostrado, ¿no? ¿Alguna duda de la demostración? Ok, entonces, bueno, les pregunto y me contestan por chat o por donde quieran. Pero entonces, esta, para pasar a la siguiente, ¿qué operación usamos? Porque aquí no puse por tal, o sea, quiero que me digan por qué puede pasar de esta a la que sigue. Entonces tenemos, bueno, la señalo en otro color para que. Estoy preguntando de esta que está en rojo. ¿Por qué puede pasar de esa expresión a la que tiene justo abajo? Pues sí, ¿no? Es por hipótesis inductiva. Déjenme cambiar a blanco. Por hipótesis inductiva. Ok. Luego la siguiente, ¿por qué de esa que puse hipótesis inductiva, por qué puede pasar a la que está abajo? Por asociatividad, sí, exacto, ¿no? Por asociatividad. Y ya la última, ¿por qué puedo pasar por la que hice por asociatividad a la última? No, no es por hipótesis inductiva, es por una de estas operaciones. Ah, aquí tenemos un elemento X más la suma de una lista. Entonces, esta operación la tenemos aquí definida. Tenemos X más la suma de una lista L, es lo mismo que la suma con los elementos concatenados. Entonces, esta por la 2. Pues ya se dieron cuenta, ¿no? Que la idea es muy parecida. Tomar cosas que ya sabíamos, aplicarlas a nuestra expresión para hacer que sean iguales. Entonces, si las expresiones llegan a ser iguales usando la hipótesis de inducción, entonces ya puedo decir que la propiedad que estábamos probando, que era la de la suma, pues entonces se cumple para todas las listas. Va que va. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, entonces si ya no quedan preguntas, pues de la primera a la segunda, ¿por qué era? A ver, déjame revisar.
Esto es también por la 2, ¿no? Porque tenemos un elemento concatenado a una lista. O sea, todo esto es mi lista. Entonces es lo mismo que sacar el elemento X y sacar la suma a lo que está dentro de la lista. Entonces eso es por la 2. Y es chistoso, ¿no? Porque primero sacamos el elemento. Aquí sacamos este elemento y luego aquí lo metemos. Pero bueno, son cosas de la vida. Por 2. Ok, bueno, entonces primero termino la grabación.